Lucas 11. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Tenemos desde el versículo 1 al versículo 4. Tiene como título Jesús y la oración en esta Biblia. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y de esta forma quiero que iniciemos así esta palabra. Lo primero que debemos tener en cuenta en la oración, que esa oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en el cielo es la voluntad perfecta de Dios la que rige, la que se manifiesta. Y ese es el orden que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo en lo que nosotros nos movamos, que sea conforme a la voluntad de Dios. Dice el verso 9, en ese mismo capítulo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Miren, Dios utiliza mucho esta comparación y pone de ejemplo lo que es el Padre en lo natural y los hijos en lo natural, para que podamos entender esa relación de nuestro Padre Celestial con nosotros. Y dice que si un hijo a un padre natural le pide algo, pero ¿qué cosa le está pidiendo? Cosas que son de provecho, cosas que son necesarias, cosas que le hacen bien. Y dice que ese padre natural, cuando el hijo le pide eso, no le da algo que le haga daño, no le da un escorpión, no le da una piedra en lugar de un pan. Pues nuestro Padre Celestial, lo que pone en número uno, lo que nosotros le podemos pedir al Señor, y lo más importante, que Él nos invita, que le pidamos en oración. Dice el verso 13: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esa es la dirección que debemos ir tomando, ir pensando en que lo que más nos conviene a nosotros pedir es que Dios nos equipe espiritualmente, que podamos estar llenos del Espíritu Santo, porque realmente eso es lo más importante. Cuando recibimos bendiciones naturales, amén, son muy buenas y necesitamos las bendiciones naturales, pero volvemos a tener sed, volvemos a tener hambre. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues estamos completos. Ahora, nosotros ya con el ejemplo del padre a hijo,
le damos a los hijos todo lo que nos piden? ¿O nos da Dios todo lo que le pedimos a Él? Realmente no es así. Sabemos que si un hijo menor nos dice, necesito 5,000 pesos para irme con unos amigos a otro pueblo, pues así como Dios, cuando hacemos oraciones, nos responde, nosotros respondemos también, pero no necesariamente es un sí. Nosotros podemos responder rápido, ¿y cómo responderíamos? No, porque sabemos que es algo que no conviene. Y dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que hay muchos versículos que nosotros lo hacemos, nos gustan, nos encantan, porque hablan de que le pidamos y que Dios nos concede todo lo que le pedimos. Pero cuando vemos, está condicionado porque sea bajo la voluntad de Dios. Es decir, que no vamos a recibir todo lo que nosotros le pidamos al Señor. Si fuera así, un padre en lo natural que le dé todo lo que un hijo pida, sería un padre irresponsable. Y sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios va a proporcionarnos lo que a nosotros no conviene. Y realmente cuando pedimos en cosas que realmente no son de provecho, ustedes saben que la oración revela nuestra madurez espiritual. Cuando nosotros vamos alcanzando esa estatura que el Señor quiere que alcancemos en lo espiritual, pues nuestra oración es diferente. Ya nosotros tenemos otra visión, ya nosotros ponemos en un segundo plano lo que perece y estamos más detrás de lo que nos hace crecer en el Señor. Dice que en 1 Corintios 3, que decía Pablo que él tuvo que hablarle a la iglesia en ese momento como a niños y le dio a tomar leche y no alimentos sólidos porque no estaban preparados. Y cuando nosotros estamos con una oración como niños, pues nos perdemos de muchas cosas que el Señor quiere darnos, pero no estamos todavía preparados. Dice en 1 de Juan 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y uno de los versos más famosos de esos dos es ese último, porque suena muy, muy bonito. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el verso anterior habla conforme a la voluntad. Si es con esa condición, Él nos oye. En ocasiones, nosotros pasamos por situaciones bien difíciles en las que deseamos que Dios nos evite pasar por X proceso, aun cuando entendemos que al final será para bien. Pero ese trago amargo muchas veces queremos evitar y podemos orar al Señor. Dios es misericordioso. Si nos deja pasar por el proceso, Él nos acompañará. Nosotros debemos orar siempre. No sabemos si Dios simplemente nos deja pasar ese trago amargo, pero si oramos y tenemos que pasar por ese proceso, la garantía que tenemos es que Él nos va a dar fortaleza, que Él va a estar con nosotros. En Lucas 22, 42 al 43, vemos un
un ejemplo incluso de Jesús. Dice que Jesús orando al Padre, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y eso es lo que le comentaba ahora. Siempre la opción es orar, porque sea en esos momentos de dificultades que estemos pasando, si Dios, porque entiende y es el plan de Él para bendición nuestra, para bendición de la iglesia, Él no va a dejar que pasemos ese proceso, pero Él nos va a fortalecer. Dice el verso 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Y el Señor nos fortalece a nosotros a través de su palabra, a través de nosotros congregarnos como iglesia. Dice que el Señor envía allí bendición y vida eterna. En Segunda de Reyes 20, voy a leer el verso 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Como le decía, nosotros siempre debemos orar. En este caso dice que Ezequías oró al Señor y Dios tuvo misericordia. Nosotros no sabemos cuando estamos en una situación si Dios va a cambiar esa circunstancia, pero siempre la opción va a ser orar. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Dice en el verso 5 que el Señor le dijo a Isaías que volviera. Y lo que le dice fue, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahora, ahí nosotros en la Biblia vemos muchos casos de milagros poderosos del Señor con su brazo fuerte, haciendo milagros, levantando muertos, sanando enfermos. La Biblia está llena de milagros poderosos del Señor. Pero nosotros hemos sido también testigos del poder de Dios. Nosotros hemos visto la mano de Dios obrando. Hemos sido testigos de personas que han sido sanadas por el Señor. Y eso es indiscutible. Ahora, ¿siempre ocurre así? ¿Podemos asegurar que si oramos por un enfermo, sanará de inmediato? ¿Que si oramos para que Dios resucite un muerto, pasará? ¿Nosotros podemos asegurar que siempre va a ser así? No, porque nosotros no sabemos qué plan el Señor tiene. Muchas veces nos falta discernimiento de espíritu y estamos orando y orando y orando por un enfermo, diciéndolo, incluso a veces declaramos que el Señor lo va a levantar, cuando ya Dios ha determinado que esa persona va a partir con el Señor. Es decir, que no siempre sucede así. Ahora, ¿lo sabe usted? ¿Lo sé yo? Solo Dios lo sabe. Por eso nosotros tenemos que orar. Orar con fe, pero orar conforme a la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad del Señor en cada caso que vemos. Dice alguien que tuvo esa sabiduría y le dijo así al Señor, fue Ezequiel.
Anoten ahí Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dice que la mano de Jehová, desde el verso 1, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oigan, ¿cuál era el escenario que estaba viviendo Ezequiel? El mismo Espíritu del Señor lo estaba llevando a esto. Era la misma gloria del Señor que él estaba experimentando. Sin embargo, cuando el Señor le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? A veces nosotros actuamos mucho en emoción y nos gozamos con la presencia del Señor y podemos decir ante esa presencia, esos huesos van a vivir. Esto va a pasar, esto otro va a pasar. Pero como le decía, una respuesta sabia que dio Ezequiel dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hay cosas que nosotros no las sabemos, que no están bajo nuestro control. Pero, les repito, como no las sabemos, como no son de nuestro control, le oramos al que tiene el control de todo, que es el Señor. Vamos a continuar. La oración no es un asunto para el cristiano de que si tengo el don de orar, si tengo el deseo de orar, la oración es un mandato. En 1 Tesalonicenses 5:17, la palabra habla de orar sin cesar, orar constantemente. Vemos que David decía, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Pero hay otros versos que hablan que de día y de noche. Y este verso, que es un mandato, está en un verbo imperativo, dice orar sin cesar. Eso no está en discusión. Debemos permanecer orando en todo tiempo. Cuando le servimos al Señor, a veces creemos que podemos estar libres de todo y realmente no es así. Servirle a Dios no es sinónimo de estar libre de aflicción. En Juan 16:33, ya el Señor nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otro profeta en la Biblia que experimentó grandes aflicciones en esa carrera de servicio a Dios. Y esas aflicciones que experimentó no porque tuviera él asuntos personales, era por la obra de Dios, por declarar la palabra que Dios ponía en su boca. Llegaron muchas aflicciones a su vida. Dice en Jeremías 20, del 1 al 2, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Verso 7 al 9. Miren lo que decía Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Arde. Dice que en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué le traigo esta cita? Para entrar en un verso que a la gente también le gusta, le encanta mucho, incluso yo creo que ayer lo mencionamos, que lo tenemos ahí, y qué bueno que lo tengamos así, ese verso, donde el Señor nos dice, clama a mí, Jeremías 33. Ese verso, la mayoría no lo sabemos de memoria. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, sucede lo mismo que habíamos dicho en versos anteriores, que los versos que nos suenan bonitos lo tomamos, lo hacemos nuestro, pero muchas veces no sabemos qué dicen los versos anteriores. Y yo le voy a leer el verso 1 y el verso 2. Leímos el verso 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba Jeremías? Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Entonces ahí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los versos anteriores de Jeremías que leíamos muestra cómo Jeremías había sido azotado por declarar la palabra. Estaba en un momento de aflicción, en angustia, donde a veces ya con deseo de tirar la toalla. ¿Por qué no se rendía? Porque esa palabra del Señor es demasiado poderosa. Y él aún cuando pensaba que esto lo que me ha servido es para escarnio, pero él tenía que declarar esa palabra. Y el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, él fue un hombre que clamó al Señor. Pero ese clamor a Dios, ¿qué fue lo más importante que hizo? Fue abrirle el entendimiento. No fue necesariamente cambiar esas circunstancias. Y lo vamos a ver más adelante. Dice que clamar es gemir, afligirse, suplicar, quejarse a gritos. Cuando clamamos es con voz audible. Hay diferentes formas de orar. El clamor es una de ellas. Nosotros podemos clamar así a pulmón, gritando al Señor, pero también podemos orar al Señor así como oró Ana, la madre de Samuel, que dice que el sacerdote pensó que estaba ebria porque solamente se veía moviendo los labios, es decir, que estaba orando en silencio. Pero el Señor te escucha si tú alzas tu voz. El Señor te escucha si tú lo dices ahí tranquilito en tu cama, en ese lugar donde tú estás, que quizá ahí no puedes orar así con libertad, pero aún ahí en tu mente, aún moviendo tus labios, que la persona dice, ¿y qué es lo que hace? Ahí el Señor nos escucha. O nos escucha como hizo Salomón, de rodillas y con sus manos levantadas. Hay diferentes formas de orar, pero lo más importante es que oremos de corazón. Dice
que en el caso de Jeremías 37 dice, el verso 15, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna. En la casa de la cisterna, vamos a ver un segundito. Y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Ustedes saben que, voy a seguir con ese verso, no hemos terminado el verso 17. En Jeremías 38, dice el verso 6, anótenlo también, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. El cieno es un lodo. A veces nosotros podemos estar así, como estaba Jeremías, como en lo profundo, como que nos sentimos que estamos por debajo de todo, de la situación tan difícil que puede venir. Pero si hemos clamado al Señor y el Señor nos ha revelado esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, sino es porque Él nos las revela, nosotros en esos lugares de cárceles, de lugar como estaba Jeremías, en el mismo lodo, vamos a sentirnos que estamos solos. Sin embargo, aún allí, en esos momentos más difíciles de Jeremías, el Señor le hacía sentir su poder. Dice que el verso 17 que dejamos a media, el rey Sedequías se envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? La respuesta de Jeremías fue, hay. Y es así, en los momentos más difíciles, si nosotros tenemos la revelación del Señor, si podemos entender que Dios tiene un plan en todo, si estamos caminando conforme a su voluntad, eso va a ser para bendición. En esos momentos nosotros vamos a tener palabras que van a venir a nuestras vidas. Y como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En esos momentos difíciles van a venir palabras del Señor para reconfortarnos y para saber que Él está al cuidado de nosotros. El Salmo 63, verso 3 dice, aquí tiene un título que dice, Dios, satisfacción del alma. El verso 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es decir, que aún en medio de la aflicción, cuando hemos entrado así en la profundidad de Dios, sabemos que no es la circunstancia. Dice que tu misericordia es mejor que la vida. Ahí en medio de todo eso nosotros podemos alabar al Señor. Amén. ¿Qué tiempo tenemos? Yo creo que podemos dividir para más adelante esta palabra para poder dar oportunidad a interactuar, porque aún queda así mucha palabra del Señor en cuanto a la oración conforme a la voluntad de Dios.